Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa de radiofonía, como es habitual. Me acompaña en esta mesa de trabajo Marta del Cito. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Y bueno, ya estamos junto a nuestra invitada de hoy, con quien en un instante vamos a estar conversando, Graciela Natelia. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con ella vamos a estar ahora hablando respecto de un tema que nos convoca a conversar, que es el porqué y el cómo de la desmanicomialización. Si te parece bien, ¿querés leer un poco a nuestros oyentes quién es Graciela? Y empezamos como a charlar con ella. Bueno, Graciela ¿Natella o Natella? ¿Cómo se pronuncia eso? Natella, es italiano, es italiano. Graciela Natella es médica especialista en psiquiatría, es diplomada en investigación en la Escuela Andaluza de Salud Pública, coordina el equipo técnico interdisciplinario del órgano de revisión nacional de la Ley Nacional de Salud Mental desde el 2013 a la fecha, cofundadora voluntaria de la Red Food, Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos en Salud Mental, codirector del programa del posgrado de desmanicomialización de UTES, Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, codirectora de EIDADES, Equipo de Investigación, Acción y Docencia en Desmanicomialización. Esa palabra, Graciela. Hablando de que ojalá la pueda pronunciar. Es coordinadora del programa de patologías mentales severas y prevalentes del Ministerio de Salud de la Nación, impulsora de la desmanicomialización rionegrina, jefa del servicio y coordinadora de la División de Protección de las Personas de la Secretaría de Salud de Río Negro. Bueno, es conferencista nacional e internacional sobre desinstitucionalización y organización de sistemas y servicios basados en la comunidad sustitutivos al sistema tutelar asilar. Docente universitaria de posgrado sobre temáticas referidas a este tema. Publicó un libro que es la tapa de nuestro evento, y bueno, y artículos también variados y en publicaciones nacionales e internacionales. Algunos de esos artículos o algunos de esos textos vamos a estar compartiendo en nuestra página para los que después del programa queden interesados y puedan seguir ampliando esta información. Claro. Graciela, de nuevo te volvemos a saludar. ¿Cómo andás? Hola a los dos. Bueno, como Marta hacía referencia y un poco estábamos antes, ¿no? Y a propósito del libro tuyo que ahora vamos a tener ocasión de conversar, digamos, ¿no? Que es la desmanicomialización crónica de una reforma del sistema de salud en Río Negro. Nada, vamos a tocar un tema que este año se esperaba tuviera un desarrollo distinto al que ahora nos vas a contar vos cuál es el que va teniendo, digamos, ¿no? Un tema que data ya de varios años, digamos, ¿no? Que se lo puede historizar, fechar, hacer referencias importantes. Y bueno, qué mejor que para
preguntarle a alguien como vos, digamos, el por qué y el cómo de la desmanicomialización. Me parece que si querés podés empezar por el por qué o por el cómo, o como vos prefieras. Que en realidad es como para que me quede varios programas hablando de esto, porque bueno, estamos hablando de un sistema que tiene muchos componentes, ¿no? La desmanicomialización. Y entonces cada uno es un capítulo, bueno, realmente de mucha profundidad, ¿no? Así que quizás no se puede ser tan riguroso, pero vamos a tratar de hacer una síntesis de algunos de los aspectos. En realidad el por qué está muy ligado al estado el estado de situación de salud mental, no solamente en el país, sino en el mundo. En realidad, hace muchos años que muchos sanitaristas en salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores de salud mental, venimos, como digo, en el país y en el mundo, mostrando indicadores del área de salud mental que la constituyen en un área crítica, porque son indicadores desfavorables. Esto un poco yo lo sintetizaba con ustedes en algún momento. Estos indicadores que uno sigue repitiendo, y supongo que lo seguiremos haciendo hasta que se reviertan, tienen que ver con que es un área donde hay muy poca accesibilidad a un tratamiento eficaz. Y de hecho, digamos, lo muestran estadísticas de que en el último año del padecimiento de personas con trastornos severos de salud mental, no es mucha la gente que es asistida y que revierte su problemática en términos de, y cuando digo revierte, no estamos diciendo curas milagrosas, estamos hablando de que la persona puede superar esa crisis, pero en mejores condiciones que las previas, que las preexistentes a la crisis. O sea que no se trata solamente de que se controlen los síntomas de las personas afectadas, sino que realmente se cambien sus condiciones o las condiciones previas que la llevaron a una crisis. Entonces, esa accesibilidad realmente a una atención efectiva es muy baja. Como digo, no solo en Argentina, ¿no? En el mundo. Lo que pasa es que en general los indicadores de los países pobres, en desventaja socioeconómica, son superiores. O sea, que si nosotros tenemos, bueno, que un 80% o un 70% de personas no accedieron a un tratamiento efectivo, en el mundo rico a lo mejor es un 50%, pero no quiere decir que ellos tengan resuelto el problema. O sea que salud mental es un tema que en muchos puntos se horizontaliza en el mundo porque ha sido una disciplina con una carga de tabú, de prejuicio histórico muy, muy importante. Bueno. Y eso le ha llevado justamente a una gran desventaja en términos de, bueno, de lo que es las partidas presupuestarias que se le asignaban, bueno, de la inclusión, esto es fundamental, de la inclusión de la salud mental en los espacios generales de salud. O sea, fíjense que esto de que no hace tantos años la salud mental comienza a entrar en los hospitales generales, es una clara muestra de que ha sido una disciplina discriminada y el mismo tabú y el mismo prejuicio y estigma que pesa sobre las personas con padecimientos mentales, sobre la enfermedad mental, también ha pesado en el área a tal punto de inscribir en un espacio general de salud, en un centro de salud, en un hospital general. Y cuando se podía inscribir, o sea, cuando podía incluirse la salud mental, no se hacía en forma completa, por ejemplo, en un hospital general. O sea, se recortaba a lo que era la atención de consultorio externo, de la urgencia, pero no la internación, que sigue siendo uno de los ejes de la atención en términos de que, bueno, justifica justamente muchas veces la hospitalización
realización continua, ¿no? Entonces, eso mismo está hablando de que es un área cargada de prejuicio, cargada de estigma, que recae en las personas con padecimiento y en lo que es todo lo vinculado a la enfermedad mental. Entonces, esta baja accesibilidad ha sido uno de los motivos por el cual salud mental aparece como un área crítica, ¿no? La alta carga de enfermedad que supone un padecimiento mental, esto para los epidemiólogos, sanitaristas, lo explican como los años de vida vividos con discapacidad de las personas con padecimiento, que no están sostenidos suficientemente por los estados o los sistemas de salud, están más sostenidos por el propio paciente y su familia, ¿no? Claro. Y el otro gran tema por el cual estamos diciendo que salud mental es un área crítica y que hay que cambiar el sistema de atención, bueno, es significativas vulneraciones de derechos que han padecido históricamente las personas con sufrimiento mental. En particular las que están internadas, institucionalizadas, pero en general, ¿no? En su conjunto. Entonces, esto ha sido un porqué ¿no? Me anticipo porque vos hablabas de qué y cómo. Bueno, pero primero hay un porqué. Un porqué se construye este qué que sería la desmanicomialización, que sería un sistema diferente de atención que permite dar respuesta a estos indicadores favorables. Porque estos indicadores favorables acerca de la accesibilidad, la carga de enfermedad, las vulneraciones de derechos, han estado de la mano de un sistema de atención manicomial, de un sistema de atención basado sobre todo en las instituciones psiquiátricas. Y por lo tanto son corresponsables de este estado de situación. Entonces se piensa en un sistema diferente como para dar respuesta a estas variables, a estos indicadores desfavorables que hacen que se perpetúe las vulneraciones de derechos y que es un estado de situación que se tiene que terminar. Así, contundente. Claro. Así de contundente. Se tiene que terminar y fíjate vos que este año... No te estoy escuchando. Hola. Sí. Hola Robert, ¿te escuchamos? No, ¿sí? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Cortado, a ver. Ah, perdón, porque sí, se armó como un silencio. Sí, se tiene que terminar y yo te decía lo de este año porque tenía entendido por un programa que realizamos con Alicia Stolkiner y Tomás Pal, que también tiene escrito un libro sobre la cuestión de las instituciones. No sé si lo conocés, me imagino que Alicia sabes quién es, digamos, ¿no? Y que laburan también en el área de la salud mental y que hablaban de que este año había una expectativa de tratarse de la ley, que no sé si es la 26.657, ¿no? Eso sí, 26.657, sí. De Aznar. Sí. Claro. Y que había como una expectativa de tratamiento, ¿no? Que, bueno, evidentemente quedó como en este manto de eternidad en la cual estamos viviendo, de este tiempo en suspenso en que nos encontramos, pero sí, claramente hay algo que está puesto en esa dimensión, digo, que se tiene que terminar y en relación a esta ley también se tiene que determinar por ahí las cuestiones, porque esta ley es una ley que ya lleva varios años, ¿verdad?
Lleva 10 años y de lo que está significando T, supongo, es que este año, digamos, en agosto, se vencen los, digamos, el tiempo prefijado para que las instituciones psiquiátricas entreguen un plan de adecuación de las instituciones de tal manera, de las instituciones psiquiátricas, de tal manera de que de 3 años se puedan sustituir en forma definitiva, ¿no? Entonces, en el 2020, inicialmente la ley preveía la sustitución total al 2020. Bueno, obviamente esto no pudo suceder y entonces se hizo esta reformulación de que agosto del 2020 las instituciones entregaran un plan de adecuación, bueno, con la perspectiva de construir la institución y de, digamos, de superarla, de sustituirla, bueno, algunas a través de lo que se llama polivalentización, o sea, de transformarse en hospitales generales, en otros casos, digamos, bueno, directamente cerrar en algunas instituciones pequeñas, sobre todo, porque nosotros aquí desde Buenos Aires pensamos que solamente existen las grandes y megas instituciones, pero hay instituciones en el país que tienen pocas camas, y bueno, y en ese caso algunas de ellas en algún momento tuvieron una franca política de disminución de camas y con la idea de su cierre, y por supuesto, cuando uno dice sustitución, está hablando de que no es este sistema, y ahora vamos a la pregunta tuya inicial, articulando un poco qué es la desmanicomialización. Yo te decía que era una transformación del sistema de atención, y justamente esta transformación se basa en la sustitución del hospital psiquiátrico, no de un cierre. No es un cierre exclusivamente, el cierre es parte de la sustitución. En realidad, la sustitución implica el desarrollo de los servicios de salud mental, tanto a partir de servicios generales de salud, como en los hospitales generales, apertura de servicios con internación, y en los centros de salud. Bueno, eso en cierto punto se ha dado, qué sé yo, en el Hospital Alvear. De hecho, uno podría situar históricamente, ¿no?, la experiencia de Mauricio Goldenberg en el Hospital de Lanús. Sí, pero a ver, a mí me interesa de todas maneras, discúlpame. No, por a ver, favor. Cuando uno habla de sustitución, no está hablando de que conviva el hospital general con el hospital psiquiátrico. Ajá. Eso se llama modelo mixto, y eso implica la complementariedad del hospital psiquiátrico con otros servicios generales o comunitarios. Claro, que es más o menos la altura en la que estaría hoy el sistema, digamos. Bueno, faltarían unos cuantos generales más que internen, y faltarían unas cuantas casas de medio camino y dispositivos, claro. Porque después, si querés, hablamos un poquito de lo que sería esta red de servicios sustitutiva. Pero esta red de servicios es sustitutiva porque sustituye al hospital psiquiátrico, no lo complementa. O sea, no es que voy a tener el psiquiátrico y además servicios comunitarios como una casa de medio camino, cooperativa de trabajo, un centro comunitario. Todo eso, incluyendo los servicios de internación en generales, tienen que sustituir. Eso dice la ley nacional, habla, el artículo 27 de la ley habla de la sustitución. O sea, por eso haces hincapié en esta palabra, digamos. Claro. No, bueno, porque no lo digo yo, lo dice la normativa legal vigente en el país. Claro. Esto que vos decías, ¿qué es la desmanicomialización? La desmanicomialización es eso. Es un equivalente a la desinstitucionalización, que habrán escuchado muchos, una palabra acuñada sobre todo en las reformas de salud mental italianas. Ellos llamaban psiquiatría democrática, reforma psiquiátrica.
Bueno, esta palabra desinstitucionalización tiene su equivalente local, desmanicomialización, y eso significa la sustitución del manicomio, tanto desinstitucionalización como desmanicomialización. No es un sistema complementario entre el psiquiátrico y los otros servicios, es un sistema sustitutivo, y eso mismo lo dice no solamente la normativa legal vigente, que obviamente bueno, la ley a la que hacíamos referencia recién. Exactamente, sino que lo dicen las organizaciones de salud y de derechos humanos internacionales, la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas hablan de esta idea de desinstitucionalización, desmanicomialización, en términos sustitutivos. Entonces, la idea es que además del Hospital General que interne, el centro de salud de los barrios, que puedan hacer las primeras, la primera atención y seguimiento de las personas en sus propios territorios, también que se incluyan dispositivos para lo que serían habitacionales, para las personas que no tienen casa, o no tienen, digamos, un sostén familiar o propio domicilio, y también lo que serían la apoyatura en el trabajo, o sea, los dispositivos de trabajo. No solamente dependientes del sector salud, también de otros sectores, tanto públicos como privados. Bueno, aquí estamos nuevamente, esto es Radiofonía, estamos hablando respecto a desmanicomialización, aquí con Graciela, con Marta. Marta nos hizo escuchar un tema musical. ¿Cómo se llama, Marta? No. Muy despacito, muy despacito. ¿Se escucha lo que digo? Sí, sí, claro, claro. ¿Por qué lo leí? No, bueno, porque cuando estuvimos conversando con Graciela, la verdad que fue muy lindo ya la preparación del programa, porque Graciela me trajo muchos recuerdos de mi experiencia con mi papá. Mi papá era psicólogo y trabajaba en un psiquiátrico en el San Francisco de Asís de Corrientes. Y bueno, yo tengo muy lindos recuerdos de su trabajo ahí, de ir a visitarlo y todo eso. Graciela me lo trajo cuando estábamos conversando un poquito. Y después de eso, después vino el recuerdo de este tema, que este cantante de Los Piojos, Andrés Ciro, más conocido como Ciro, le escribe de sus visitas al neuropsiquiátrico a visitar a su papá, que fallece ahí. Así que bueno, entonces todo ese linkeo, como se dice ahora. Qué buena compaginación. Un tema muy sensible, obviamente. Bueno, Graciela, yo te había propuesto, nada, por ahí, ¿por qué habías pensado, bueno, en la escritura de esta crónica, ¿no? Respecto a lo que, bueno, es todo un ejemplo, digamos, ¿no? La experiencia de salud mental en Río Negro, ¿no? Y bueno, y por ahí te sirve de pie para explicar el cómo, tal vez, ¿no? Que nos faltaría. Bien, me parece bien porque sale de ahí un poco estas ideas que te estoy diciendo. De ese libro soy coautora con el doctor Hugo Cohen, que también fue, bueno, uno de los líderes de la reforma de Río Negro.
y bueno, entonces hicimos ese libro juntos, que tardó 10 años más o menos, ¿no? Después la doctora Roses, que quizás la han visto en algún momento como es una de las asesoras presidenciales por todo este tema del coronavirus, ella fue una de las que acompañó la presentación de este libro en la legislatura de la Nación, y entonces dijo, pero esto es un manual. Claro, yo pensé que 10 años tardamos en escribir, porque claro, cuando uno está tan en el terreno, trabajando en la acción, muchas veces es muy difícil parar, detenerse y, bueno, y pasar en limpio. Esto fue más una necesidad a partir de, justamente, de contar esta crónica, porque de alguna manera de allí salieron las bases, surgieron las bases de todos estos principios de la desmanicomialización, estos componentes de este sistema que hay que transformar para transformar el sistema. Entonces, quizás ahí yo aprendí en la acción, en la práctica, aprendí que la desmanicomialización era un sistema cuyos componentes tenían que transformarse en forma simultánea, más allá de que, y cuando digo simultánea, más allá de que, por supuesto, uno puede principiar en la política o en la formación, o sea, puede empezar con un componente del sistema, que ahora los vamos a enumerar para hacerlo un poco más, más claro, pero que hay un punto en donde todos estos componentes que voy a mencionar son interdependientes y en algún punto todos simultáneamente tienen que transformarse, porque si no, conspira negativamente. Por ejemplo, a ver, para darle ponerlos en escena a estos componentes, ¿no? Por supuesto que la política, ¿no? La desmanicomialización es una política, es un sistema, es una política pública, sanitaria y social. Una política de derechos humanos y salud mental. Eso es la desmanicomialización. Entonces, cuando uno dice política de salud mental comunitaria, política de desmanicomialización o desinstitucionalización, política de derechos humanos y salud mental, son todos equivalentes. Porque es una política basada en la efectivización de los derechos de las personas. Y bueno, pero la política es un aspecto fundamental, no el único, porque esos con este modelos de atención Yo no sé si estamos con problemas de audio o soy yo. No, se escucha entrecortado a Graciela. Federico, ¿estás por ahí, por favor? No se escucha. Porque yo te estoy escuchando un poco entrecortada, Graciela. Federico, vos estás... Sí. Perdimos la internet. A ver, que... No se escucha, ¿no? Graciela, ¿vos nos escuchás a nosotros? ¿Qué dice Federico? A ver, espera. Fede, ¿estás por ahí? No, Federico, no sé, aparece porque no entendemos bien qué...